Bueno, bienvenidos, y gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Mi nombre es Angélica y soy parte del personal de California Working Family Coalition. Y este entrenamiento se enfocará en la abogacía del estado de California y los derechos de los permisos familiares aquí en California. Siguiente, por favor. Y nada más un recordatorio que sí vamos a estar grabando este entrenamiento, entonces por favor apague su video si no desea que se muestre y mantenerse silenciado si no está hablando. Y si necesita ayuda, se puede comunicar conmigo a través del chat. Jared can go back. Thank you. Se puede comunicar conmigo a través del chat o mi correo electrónico está allí, angelica@workfamilyca.org. Siguiente, por favor. Entonces, como mencioné, mi nombre es Angélica y queremos conocerlos a ustedes y que ustedes se conozcan uno a otros. Sé que es un grupo más chiquito, entonces si pueden nomás poner su nombre, pronombre o organización o lugar de trabajo en el chat, así para saber quién está con nosotros esta tarde. Siguiente, por favor. Y aquí pueden ver todo el personal de California Working Family Coalition. Siguiente, por favor. Y también tenemos dos voluntarios de UCLA. Son estudiantes en UCLA y este año están con nosotros ayudándonos con ciertas cosas de educación y abogacía. Siguiente, por favor. Y también tenemos a nuestra presentadora, a Juliana. Juliana, si te quieres presentar. Hola, soy Juliana Franco, soy una abogada con el Center for Work-Life Law en la Escuela de Ley en San Francisco. Mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Siguiente. Sí, aquí pueden ver los miembros de la coalición. Hay varias organizaciones que forman la coalición, y la organización de Juliana es parte de nuestra coalición. Y también quiero agradecer a Juliana por estar aquí con nosotros esta tarde. Siguiente. Entonces, ahora, antes de empezar a hablar sobre abogacía y las prioridades de este año, queremos tocar un poquito sobre qué son los días de enfermedad y seguridad y el permiso familiar y médico pagado. Entonces, días de enfermedad y seguridad pagados se pueden usar para necesidades de permiso a corto plazo, como la gripe o citas médicas. Y esto también incluye días de seguridad que se pueden usar por motivos relacionados a su propia experiencia con violencia doméstica, agresión sexual o acoso. Y el permiso familiar y médico pagado se utilizan para necesidades de permiso a más largo plazo, como el tratamiento del cáncer, la recuperación de una cirugía, el parto, el cuidado de un familiar gravemente enfermo o la vinculación con un nuevo bebé. Siguiente. Y aún sabemos que todavía hay barreras sobre el uso del permiso familiar pagado. Entonces, hay poco conocimiento sobre estos permisos familiares. Por ejemplo, las comunidades de color casi no saben que pueden tomar estos permisos. Igual, el otro padre o madre que no da luz, a veces no sabe que ellos también pueden usar un permiso familiar para estar con su bebé. No siempre es nomás la persona que está dando luz que califica para beneficios, también la otra pareja puede tomar tiempo. Y los cuidadores. Y también tenemos barreras administrativas, por ejemplo, el idioma. Varias veces la información nada más se presenta en inglés y como sabemos, en el estado de California hay muchas más idiomas que se hablan, entonces es muy importante reconocer eso y poder tener la información en otros idiomas.
Y luego tenemos la aplicación. Varias veces escuchamos que las aplicaciones para estos permisos son muy difíciles para navegar y completar. Y el acceso. Todavía ahorita no todos los trabajadores son elegibles para tomar el permiso familiar pagado o el seguro por discapacidad. Y por último, tenemos barreras políticas y unos ejemplos de qué son estas barreras políticas es el reemplazo del salario, definiciones de familia inclusiva y la protección laboral. Y en esta presentación vamos a tocar sobre una de estas políticas. Siguiente, por favor. Y también queremos hablar un poco sobre la historia de la coalición y las victorias que hemos tenido desde el 2002. Entonces, en el 2002 se fundó la coalición y se aprobó el permiso familiar pagado en California. En el 2004 la gente pudo usar el permiso familiar pagado por primera vez aquí en California. Y en el 2013, el permiso familiar pagado se amplió a más miembros de la familia. En el 2016, el aumento del reemplazo salarial subió de 55% al 60 y 70%. Y el reemplazo salarial básicamente es lo que uno recibe de dinero cuando aplica a uno de los programas del permiso familiar pagado o el seguro por discapacidad. En el 2018 se aprobó la ley de permisos para padres nuevos para que más padres pudieran tomar tiempo para la vinculación. En el 2020 se amplió la protección laboral a 6 millones de personas más y se amplió la definición de familia. Siguiente. Y nuestras victorias más recientes, en el 2021 apoyamos y ayudamos a pasar una ley que fue temporal, que fue las horas de enfermedad pagadas suplementarias por COVID-19. Aún ya ahorita estas horas ya no existen, ya no las tenemos, pero fue algo que ayudó la coalición en pasar. Y en el 2022 se aumentó permanente el reemplazo salarial del permiso familiar pagado y seguro por discapacidad al 90% para los trabajadores con salarios bajos. O como apenas mencioné, empezamos con 55%, luego subió a 60 y a 70 y ahora entrando el próximo año va a estar a 90% para los trabajadores con salarios bajos. Y en el mismo año 2022 se agregó una persona designada a la Ley de Protección Laboral de California, que es CFRA. Y en el año pasado, que fue nuestra victoria más reciente, fue que se aumentó el número de días de enfermedad y seguridad pagados de 3 a 5 días. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver, hemos podido obtener protecciones realmente importantes para los trabajadores de California, pero nuestro trabajo no ha terminado. Usted tiene el poder de abogar por el cambio para que nuestras leyes reflejen mejor las necesidades de su comunidad y en esta presentación vamos a tocar estos temas. Siguiente. Y ahora voy a pasarle a Elizabeth para que hable un poco sobre el gobierno del estado de California. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo voy a estar hablando, me llamo Elizabeth Aguirre y soy una de las voluntarias de UCLA trabajando con la California Work y Family Coalition. So vamos a estar hablando ahora del gobierno del estado de California y fundamentos de abogacía. Siguiente. So, en el estado de California hay 80 asambleístas, 40 senadores y un gobernador. Vamos a hablar, siguiente. Vamos a hablar un poquito de cómo se obtienen los nombres de los proyectos de ley. En California, cada año se presentan miles de proyectos de ley. A cada factura se le asigna un número con fines de identificación. Cuando un asambleísta presenta un proyecto de ley, se llama AB, Proyecto de Ley de la Asamblea, y luego el número del proyecto de ley. Por ejemplo, AB 518 WIC significa el proyecto de ley
518 de Asamblea presentado por el asambleísta Wicks. Cuando un senador presenta un proyecto de ley, se llama SB, proyecto de ley del senador, y luego el número del proyecto de ley. Por ejemplo, SB 1090, Durazo, denota el proyecto de ley senatorial 1090 presentado por la senadora Durazo. Siguiente. So, ahora vamos a platicar un poco de nuestro proceso legislativo de California. So, primero comenzamos con una idea. Después la idea se convierte en un proyecto de ley y lo presentan. Puede comenzar presentado en el Senado o en el Asamblea. Eso es bien importante de notar porque donde comienza y donde termina son diferentes cosas. Vamos a continuar. La audiencia del comité. El comité es importante porque es donde comienza, si comienza en el senador, en el senador va a hablar el comité del senador. Cada comité tiene diferentes reglas o hablan de diferentes leyes. So, el comité va de Cámara de Origen, va a hablar y platicar de la ley y pueden hacer cambios o pueden hablar de cómo esta ley va a afectar el Estado o el legislativo. Si continúa las acciones sobre el proyecto de ley, se habla en toda la casa. So, si comenzó en el Senado, va a hablar en el va a hablar allí y si comienza en la asamblea, ahí comienza, ahí continúan de hablar en un um, más grande, en el grupo más grande, no solo el comité. Después, si sigue, llega al comité de la otra casa. So, si comenzó en el senador, va a continuar con la asamblea y en reverso. Después que el comité de la segunda casa hable de la ley, lo pasan a la otra casa entera y pueden hacer cambios o pueden hablar más de eso. Y si hay muchos cambios, va a regresar a la cámara de origen y pueden otra vez hablar y son pláticas de cómo van a afectar si todos están bien con los cambios. Después va al gobernador y el gobernador puede firmarlo, hacer ley o puede decir que no quiere hacerlo ley. Y cuando no lo firma, comenzamos desde el principio. So, como ve, hay muchos detalles en cómo una idea se puede hacer ley y es bien importante que nosotros hablemos con nuestros representantes para que ellos lleven sus ideas a los comités y puedan hablar del proyecto en las casas. Siguiente. ¿Cómo un proyecto de ley se convierte en ley? Más del 50% de los miembros de la Asamblea Estatal deben votar sí, más del 50% de los senadores estatales deben votar que sí. El gobierno firma el proyecto de ley y se convertirá en ley, o el gobierno puede decir que no aprueba el proyecto y si no lo firma, entonces no se convierte en ley. Siguiente. ¿A quién representa cada asambleísta y senador? A usted. Todos tenemos la oportunidad de votar por los miembros de la asamblea, los senadores y el gobernador durante las elecciones. Todos tenemos un asambleísta estatal y senador estatal. Haga clic aquí para encontrar a su representante. Siguiente. Hablemos de los proyectos de la ley que California Work and Family Coalition está apoyando este año y cómo puedes hacer que tu voz se escuche. Siguiente. Las prioridades principales son AB 518 WICS, el permiso familiar pagado para la familia elegida, continuando del 2023. Y la segunda es SB 1090 de Durazo, solicitud anticipada de beneficios del permiso familiar pagado y seguro por discapacidad. Ahora, segundo o siguiente. Ahora le voy a pasar a Juliana para hablar de AB 518. Gracias. Hola, yo soy Juliana Franco y hoy voy a hablar con ustedes sobre la ley actualmente que da permiso para tomar tiempo y pago cuando está cuidando a sus familiares. Cuidando a familiares de su familia elegida y extendida, la ley actual y por qué necesitamos al AB 518. Siguiente.
En el estado de California tenemos un programa que se llama el Permiso Familiar Pagado y el Seguro Estatal de Discapacidad. Son una sola cantidad. Ambos son programas de reemplazo de salario financiados por el Fondo de Seguro por Discapacidad del estado de California, y esto se financia sobre sus impuestos de los empleados. Es su dinero. En California tienes acceso a estos programas cuando no puedes trabajar, si estás embarazada, discapacitada, cuidando a un familiar enfermo o estableciendo un vínculo con un niño recién llegado a la familia. Esto puede ser por adopción, si es un foster o si es recién nacido o para prepararte para una exigencia militar. Siguiente. Y hay varias situaciones en que puedes tomar este reemplazo de salario. El programa de seguro por discapacidad prueba a dar beneficios mientras usted esté fuera del trabajo trabajando menos debido a su propia enfermedad o, por ejemplo, una condición relacionada con el embarazo. En mi trabajo frecuentemente vemos que los campesinos necesitan tomar tiempo fuera del trabajo, más pronto en el embarazo para evitar la exposición a pesticidas en el trabajo. Y hay varias razones, pero para eso se necesita hablar con su doctor. El permiso familiar pagado es un poco diferente, hay diferentes razones porque lo puedes usar. Y es, por ejemplo, después de nacer tu bebé, quieres establecer un vínculo con tu bebé recién llegado a la familia, o si vas a adoptar, ambos padres pueden aplicar y recibir este beneficio. También se puede usar el permiso familiar pagado para cuidar a un familiar enfermo, por ejemplo, si su padre recibió cirugía y necesita que alguien esté en casa cuidándolo, lo puede recibir esto por eso, o también para prepararse por una exigencia militar. Siguiente. Una pregunta frecuente que hay es: ¿qué es considerado una condición de salud seria bajo el permiso familiar pagado, la Ley de Derechos de la Familia de California, la CFRA, que da el tiempo fuera del trabajo, o la Ley de Asistencia Familiar y Médica, que es la ley federal que da el tiempo fuera del trabajo? Lo que se llama una condición de salud grave cubierta por estas leyes y los beneficios del seguro de discapacidad y el permiso familiar pagado incluye varios tipos de condiciones. Por ejemplo, requiere que uno pases la noche en un hospital u otro centro de atención médica, o el incapacitado a ustedes, un miembro de su familia, durante más de 3 días y requiere tratamiento continuo, incluidas visitas al médico o medicamentos recetados. Por ejemplo, si usted necesita seguir yendo al doctor para tratamientos, si se lesiona, es una situación cubierta aquí. O condiciones crónicas que provocan incapacitación periódica, por ejemplo, las migrañas, la asma. Eso es una condición de salud grave que es cubierta por la ley. Siguiente. Pero los programas tienen diferentes requisitos. Para los dos programas, las personas contribuyen al seguro de estatal por discapacidad, el STI por sus siglas en inglés, y para recibir los beneficios tienen que haber ganado un mínimo de $300, de los cuales que se hayan retenido las deducciones correspondientes durante su periodo reglamentario. Para el seguro de discapacidad, tienes que ser incapaz de hacer tu trabajo regular o habitual debido a tu propia enfermedad grave o discapacidad, incluido el embarazo. Esto no quiere decir que no puedas hacer ningún trabajo, nomás quiere decir que no es recomendado que usted haga su trabajo regular. Y también para recibir este beneficio necesita estar empleado o activamente buscando empleo en el momento. Hay muy pocas situaciones en que esto no aplica. Para el permiso familiar pagado, las, dif- las, los requisitos son un poco diferentes porque es diferente programa. Tiene que tener un niño recién nacido o recién bienvenido a la familia, y este tiempo se puede tomar dentro del primer año de nacimiento o colocación,
o necesitar estar cuidando un familiar cercano seriamente enfermo. Siguiente. Para saber si está contribuyendo al fondo del seguro de discapacidad y saber si quizás es elegible para recibir el permiso familiar pagado y el seguro de discapacidad, fíjese a su talón de cheque. Cuando le pagan, su empleador le debe dar un talón de cheque que explica su pago, las deducciones que le hicieron, y si tiene días de enfermedad. Y típicamente en el estado de California se ve algo que dice California State Disability Insurance y tiene la deducción. Si pueden ver la imagen, ahí les enseña como un ejemplo. A veces nomás son letras que dicen CASD, CASDI. Hay diferentes formas que pueden indicar la deducción, pero eso típicamente se ve y te dice si estás contribuyendo al fondo. Siguiente. Pero es muy importante recordar que estos programas son programas de reemplazo de salario. No requieren que su empleador le devuelva su trabajo cuando regrese de su ausencia familiar. Quiere decir que si usted quiere tomar tiempo fuera del trabajo y quiere la protección laboral, tiene que usar sus derechos bajo otras leyes que vamos a hablar siguiente. Pues, ¿qué es la protección laboral? Su empleador solo está obligado a proteger a su trabajo si está cubierto por las leyes estatales y federales de California Family Rights Act, CFRA, o FMLA, que es una ley federal. Si califica para estas protecciones laborales, su empleador debe garantizar su trabajo, un trabajo comparable cuando regrese de su ausencia, y debe mantener sus beneficios durante su ausencia. Por ejemplo, si alguien sale del trabajo debido al embarazo, cuando se acabe su tiempo fuera del trabajo, debe poder regresar a su misma posición y su empleador debe mantener su aseguranza para cuidado médico durante ese tiempo fuera. Otra cosa es que es prohibido que el empleador tome represalias contra los trabajadores por usar o intentar usar el permiso familiar pagado. Quiere decir que si alguien le dice a su empleador que tiene preguntas sobre esto, si luego el empleador, por ejemplo, le quita horas o le quita el trabajo, es una represalia ilegal y hay opciones para esa persona. Siguiente. Y a veces esto es medio confuso porque las personas saben que hay leyes que aplican a todos los Estados Unidos, pero no entienden cómo esas colaboran con las leyes del estado de California. Cuando escuchas que alguien hable de la ley de ausencia familiar y médica, típicamente le decimos el FMLA. Esta es una ley federal que aplica a todos los Estados Unidos. Pero la Ley de Derechos de la Familia de California, la CFRA, solo se aplica a los trabajadores de California y típicamente la ley del estado de California es más protegida para los trabajadores. Siguiente. La CFRA aplica si has trabajado en tu lugar de empleo por lo menos un año, si has trabajado en el tiempo antes de tomar tu tiempo fuera del trabajo, de menos 1,250 horas, y esto es alrededor de 25 horas por semana. Y si estás trabajando para un empleador con más de 5 empleados, y esta es una parte clave que es diferente de la ley federal. La ley federal aplica a empleadores más grandes y la ley de California aplica a empleadores más pequeños. Siguiente. Y ya les quiero hacer una pregunta a ustedes. En este momento, ¿piensan que puede recibir beneficios de su permiso familiar pagado para cuidar a una persona designada que sea miembro de su familia elegida o extendida? Les voy a dar un momento si quieren poner su respuesta en el chat. ¿Alguien quiere compartir lo que están pensando? Veo que una respuesta no. Y eso es correcto.
Desafortunadamente, ahorita en el estado de California no puedes recibir beneficios del permiso familiar pagado para cuidar a tu persona designada. Pero hay algo chistoso de la ley, es que sí puedes tomar tiempo fuera del trabajo con la protección laboral bajo la CFRA. Eso no tiene sentido y es la razón que estamos aquí para arreglar esa situación. Siguiente. Sí, como estábamos diciendo, a partir del 1 de enero del 2023, los trabajadores en el estado de California elegibles para tomar tiempo fuera del trabajo para el CFRA pueden tomar hasta 12 semanas para un permiso familiar con protección laboral para cuidar a una persona designada gravemente enferma, además de los miembros de la familia enumerados. Sin embargo, para tomar un permiso familiar, los trabajadores de California necesitan que sus trabajos estén protegidos y recibir los beneficios del permiso familiar pagado, porque realísticamente, ¿quién puede tomar tiempo fuera del trabajo sin recibir ningún ingreso? Quizás muy pocas personas y esta ley es algo que estamos tratando de trabajar en arreglar. Siguiente. Por eso es muy importante que hoy platiquemos sobre el AB 518, que es un proyecto de ley para el permiso familiar pagado para la familia elegida. Y qué familia tan linda. Y siguiente. Actualmente el permiso familiar pagado en el estado de California permite a los trabajadores de recibir un pago parcial solo cuando cuidan a un familiar gravemente enfermo. Y para familiar, esto quiere decir un hijo o hija, su padre, madre, suegro, suegra, abuelo, nieto, hermano, esposo, pareja de hecho registrada. Pero las familias no nomás son esas categorías de personas. A veces tienes un familiar o alguien que consideras familia que puedes cuidar o sientes que puedes cuidar, pero la ley no cubre esa situación. Ahorita no puedes recibir pagos de permiso familiar pagados si necesitas cuidar a tu familia extendida o elegida que no está incluida en la lista actual de miembros de la familia. Por ejemplo, si mi vecino, que para mí es como un tío, se enferma, no somos familia actual, yo no pudiera recibir el permiso familiar pagado para cuidarlo. Siguiente. Lo bueno es que la ley AB 518 por la asambleísta Wex permitiría que los californianos utilicen su permiso familiar pagado para cuidar a los familiares que ya están en la lista y también a una persona designada que sea miembro de la familia elegida o extendida de los trabajadores. Siguiente vamos a platicar un poco sobre qué significa tiene esto. ¿Cómo se ve la ley actual de California cuando está cuidando a un familiar gravemente enfermo que forma parte de su familia elegida o extendida? Siguiente. Esto quiere decir, por ejemplo, si Alicia cuida a su sobrina que tiene un problema de salud grave, ella solicitó los beneficios de permiso familiar pagado y se le negaron los beneficios porque su relación no califica para recibirlos, pero tiene el derecho de tomar un permiso familiar de 12 semanas sin goce de sueldo, pero con protección laboral. Y si ven la imagen, pueden ver el dinero quiere decir reemplazo de salario y el candado quiere decir la protección laboral. En esta situación hay 12 semanas de protección laboral disponibles, pero Alicia no va a poder recibir pago del permiso familiar pagado por las 8 semanas que si, por ejemplo, si en vez de cuidar a su sobrina sería su hija. Eso no tiene sentido, ¿correcto? Pues, siguiente. ¿Cómo sería diferente la situación de Alicia si la AB 518 se aprobara y si sería ley? Siguiente.
En la situación con la ley, si fuera AB 518 parte de la ley, Alicia cuida a su sobrina que tiene su problema de salud grave, solicita el permiso familiar pagado y recibe beneficios porque su sobrina es una persona designada, que es miembro de su familia elegida o extendida. Y tiene el derecho de tomar un permiso familiar de 12 semanas sin goce de sueldo, pero con protección laboral. Quiere decir, otra vez, hay que ver el candado y el dinero. El candado, Alicia tiene 12 semanas de tiempo fuera del trabajo con protección laboral y para 8 semanas, hay que ver el dinero, hay pago am, sobre el programa Permiso Familiar Pagado para que ella pueda cuidar a su sobrina, tener su protección laboral y un poco de ingreso durante ese tiempo que no le está pagando su trabajo. Mucho mejor y tiene sentido, ¿correcto? Y a que se siguiente. Y una pregunta, ¿por qué este proyecto de ley es importante para usted o su comunidad? Quiero tener una conversación breve con ustedes sobre esto. Yo primero, Mercy, muchas gracias por compartir tu historia y creo que esta ley también va a ser muy importante, muy beneficial para mucha gente, incluyendo tu amistad o compañera. Vamos a hablar de SB 1090. Durazo es la solicitud anticipada de los beneficios del permiso familiar pagado y seguro por discapacidad. Siguiente. Les tengo una pregunta. En el estado de California, pues no, en todos, debajo de la ley actual, ¿cuándo cree usted que pueden los trabajadores de California solicitar el permiso familiar pagado y los beneficios del seguro estatal por discapacidad? Primero, hasta 30 días antes de su permiso familiar previsto por condición de salud propia o de un familiar o para vincularse con un nuevo hijo. O segundo, cuando ya han estado fuera de su trabajo sin goce de sueldo por condición de salud propia o de un familiar o para vincularse con un nuevo hijo. Pueden, si quieren poner uno o dos en el chat para ver a dónde piensan ustedes que a los trabajadores de California cuando lo pueden solicitar. Um, Gracias. Siguiente, por favor. Alguien en el chat dijo dos y actualmente los trabajadores de California deben esperar hasta que ya estén tomando un permiso familiar sin goce de sueldo del trabajo para vincularse con un nuevo bebé o debido a una condición de salud grave propia o de un miembro de su familia antes de poder comenzar el proceso de solicitud de beneficios PFL o SDI. Eso significa que uno no puede aplicar para beneficios hasta que ya estén en el momento que lo necesitan. Y como dijo Juliana, es muy difícil que la gente pueda estar en esos momentos sin sueldo. SB 1090 permitirá a los trabajadores de California solicitar beneficios del permiso familiar pagado y seguro estatal de discapacidad hasta 30 días antes de su permiso familiar. Como resultado, los trabajadores podrán obtener la confirmación de su elegibilidad y el monto del beneficio antes de comenzar su permiso familiar y recibir los beneficios antes. Siguiente. ¿Por qué este proyecto de ley es importante para usted o su comunidad? Y yo puedo comenzar con una historia propia. Am, Aunque no todas las cosas se pueden ver anticipadas, como ¿verdad? Pero una cirugía, un bebé, eso obviamente sabemos cuándo va a pasar. Y yo tengo una prima y ella tuvo una bebé. Y aunque ella no estaba trabajando, yo vi qué difícil es tener un bebé emocionalmente, en el cuerpo, en la mente y estar tratando de agarrar un sueldo. Ahora le voy a pasar a Juliana. otra vez soy yo. Y hoy queremos repasar un poco de información sobre los proyectos de ley que apoyamos firmemente.
Primero vamos a hablar poco sobre la AB 2123 por la assemblista Papen. Y esto es para mejorar el acceso al permiso familiar pagado. Segundo, vamos a hablar sobre el AB 2499 por la assemblista Schiavo para el fortalecimiento de protecciones para sobrevivientes. Tercer, vamos a hablar sobre el AB 2901, Aguiar Curry, para el permiso por embarazo para educadores. Y cuarto, vamos a hablar sobre el SB 1434 por la senadora Durazo, para un sólido programa de seguro de desempleo para una economía resiliente. Siguiente. Y el AB 2123 por la assemblista Papen para mejorar el acceso al permiso familiar pagado. Esta ley, actualmente los empleadores pueden exigir que los empleados utilicen hasta 2 semanas de sus vacaciones antes de recibir el permiso familiar pagado. Esto quiere decir que si usted va a salir porque van a hacer por ejemplo, eres un papá y vas a salir porque vas a tener un bebé con su pareja, tu empleador puede hacer que uses hasta 2 semanas de tus vacaciones que ya tienes antes de poder recibir el permiso familiar pagado. Y esta ley lo que va a hacer es eliminar esa disposición que permite a los empleadores que exijan que los empleados utilicen estas 2 semanas de vacaciones acumuladas antes de poder recibir los beneficios del permiso familiar, porque no tiene sentido que estos beneficios están ahí, que tu empleador te puede usar que hacer que hagas tus vacaciones más cortas, porque ¿qué pasa si las necesitas en el futuro o no las quieres usar para esta razón? Siguiente. Y pienso que se lo voy a pasar a Angélica. Sí, gracias, Juliana. Ok, entonces, antes de hablar del próximo proyecto de ley, tenemos otra pregunta que es relacionada al proyecto de ley que vamos a hablar. Entonces, puede utilizar los días de enfermedad y seguridad pagados para buscar atención o servicios relacionados con la violencia doméstica, la agresión sexual o el acoso para usted o para apoyar a un miembro de su familia que sea sobreviviente. Entonces, si pueden poner en el chat, si piensan que la respuesta es sí, pueden tomar sus días de enfermedad y seguridad para apoyar a un miembro de la familia o si la respuesta es no. Veo que alguien ha puesto que la respuesta es sí, pero la respuesta es no. Y sé porque es un poquito difícil porque mencionamos dos razones en esta pregunta. Am, pero vamos a seguir al siguiente, siguiente, por favor. Entonces, ahorita vamos a tocar por qué la respuesta fue no, pero ¿qué son los días de enfermedad y seguridad pagados? Entonces, como mencionamos, los días de enfermedad y seguridad pagados se pueden usar para su propia enfermedad o para cuidar a un miembro de la familia, incluyendo el diagnóstico, la atención y el tratamiento de una afección de salud existente o la atención preventiva, como los chequeos anuales. Y también se pueden usar para buscar atención o servicios relacionados con la violencia doméstica, la agresión sexual o el acoso. Entonces, la pregunta que hicimos ahorita la respuesta es no, porque solamente se puede tomar para sí mismo. Si uno necesita tiempo para buscar atención o servicios relacionados con la violencia doméstica, pero no para poder apoyar a un familiar. Siguiente. Pero este proyecto de ley AB 2499 por la asambleísta Schiavo quiere hacer ese cambio. Entonces, quiere fortalecer las protecciones para los sobrevivientes. Entonces, este proyecto de ley
permitiría a los trabajadores de California usar sus días de enfermedad y seguridad pagados y tomar un permiso familiar sin goce de sueldo del trabajo para que puedan apoyar a un miembro de la familia que sea sobreviviente de violencia doméstica, agresión sexual, acoso o otro delito violento en actividades específicas para ayudar al sobreviviente a recuperarse y garantizar su seguridad. Entonces, por ahorita, la ley actual nada más es para sí mismo, para que uno pueda buscar esos recursos y atención para la violencia doméstica. La otra cosa que haría este proyecto de ley es que fortalecería las protecciones actuales contra la discriminación, los permisos familiares y las adaptaciones para los sobrevivientes de violencia doméstica y delitos violentos, al tiempo que simplificaría el proceso administrativo para los sobrevivientes y familiares que buscan hacer cumplir sus derechos. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere la segunda parte de este proyecto de ley es que fortalecería las protecciones actuales, las que tenemos ahorita, en el lugar del trabajo para los sobrevivientes. Siguiente, por favor. Ok, y ahora se lo puedo pasar a Katie para que hable sobre nuestros dos próximos proyectos de ley. Gracias, Angélica, y gracias a todos por estar aquí. Yo voy a hablar sobre los últimos dos proyectos de ley en este entrenamiento. Entonces, vamos a empezar con el proyecto de ley AB 2901 por la asambleísta Aguiar Curry y se llama Permiso por Embarazo para Educadores. Entonces, este proyecto de ley otorgaría a los empleados de la escuela hasta 14 semanas de permiso familiar con salario completo pagada por el empleador. Cuando un empleado esté experimentando o haya experimentado un embarazo, un aborto espontáneo, parto, interrupción del embarazo o recuperación de estas condiciones. Y este proyecto de ley es importante porque actualmente los empleados de las escuelas en California no pueden acumular permiso pagado por embarazo. Entonces, cuando las empleadas de la escuela están embarazadas, primero tienen que agotar sus días por enfermedad antes de hacer un sueldo parcial. Y el sueldo parcial es la cantidad de dinero que sobra después de haber pagado a su suplente. Siguiente. Y también estamos apoyando al SB 1434 por la senadora Durazo y se llama un sólido programa de seguro de desempleo para una economía resiliente. Y este proyecto de ley haría varias cosas para modernizar los beneficios del seguro de desempleo y la estructura de financiamiento de California. Entonces, aumentaría el monto del beneficio semanal del seguro de desempleo a un mínimo de $170 a la semana y a un máximo de $700 a la semana. Y eso es importante porque ahora el máximo que alguien puede recibir de seguro de desempleo son unos $450 y no es mucho dinero en California. También aumentaría la base salarial imponible para garantizar que el fondo de seguro de desempleo sea solvente y estable, estable a medida que nuestra economía crece. Y también comenzaría a acumular los ingresos necesarios para implementar un programa paralelo al seguro de desempleo para los trabajadores que son actualmente excluidos de recibir beneficios del seguro de desempleo debido a barreras federales. Y finalmente, el proyecto de ley SB 1434 protegería al Fondo de Seguro de Discapacidad de futuros préstamos. Y el Fondo de Seguro de Discapacidad es el fondo a que nosotros como trabajadores contribuimos para que cuando necesitemos tiempo fuera del trabajo para recuperarnos de nuestra propia condición de salud grave o para vincularse con un nuevo niño o cuidar a un familiar enfermo,
que haya esos programas de permiso familiar pagado y seguro de discapacidad del Estado. Entonces, han sido algunas ocasiones cuando el Estado de California ha usado fondos de este fondo para otras cosas. Entonces, queremos asegurar que el fondo y los programas son protegidos, están ahí para cuando los necesitemos. Siguiente. Entonces, ahora voy a pasar la presentación a Elizabeth. Hola, otra vez. Ahora vamos a hablar cómo usted puede hacer un cambio. Siguiente. Les tengo unas preguntas y son preguntas, pero también quiero que ustedes piensen en esto. ¿Alguna vez ha contactado a sus electores sobre un tema comunitario? ¿Sabe cómo comunicarse con sus legisladores de su estado? Y uno más que voy a agregar es si ustedes saben quiénes son sus legisladores de su estado o de su comunidad. Siguiente. Una manera de ayudar en menos de 5 minutos es suscribirse al boletín informativo de California Work and Family Coalition. Les enviamos correos electrónicos que le permiten apoyar proyectos de la ley para mejorar los permisos familiares en menos de 1 minuto. So, si tienen un tiempo, pueden sacar sus teléfonos o si están en sus teléfonos, pueden tomar una foto al barcode y les va a llevar directamente al boletín donde pueden suscribirse. Siguiente. Si tienen de 2 a 5 minutos, llame a su legislador. También va a estar en el chat. Anyway, llame a su legislador. Si utiliza una alerta de acción, la alerta de acción normalmente lo conectará directamente con su legislador y le proporcionará de un guión. También puede buscar el número de teléfono de la oficina de su legislador y llamar a su oficina directamente. O puede enviar un correo electrónico a su legislador. También puede escribir su propio correo electrónico utilizando el formulario del contacto en su sitio web. Siguiente. Y si tiene más de 5 minutos, regístrese para el Día de Abogacía. Se reunirá con legisladores estatales y personal para compartir por qué estos temas les importan. Nos reunimos con legisladores en grupos para apoyarnos mutuamente. Siguiente. Ahora va a presentar Katie. Gracias. Gracias, Elizabeth. Entonces, ¿por qué es importante para usted como constituyente reunirse con sus representantes? Entonces, cuando vive en un distrito de la Asamblea o del Senado, usted es un constituyente de ese distrito. Es importante reunirse con los miembros de la Asamblea Estatal y los senadores para asegurarse de que escuchen de ustedes antes de que decidan cómo votar sobre proyectos de leyes importantes. Nuestros representantes, su trabajo es representar nosotros, ¿verdad? La gente que vivimos en su comunidad, en su distrito. Pero si no escuchan de nosotros, no saben qué pensamos de esas leyes. Entonces, eso es el propósito de todas esas maneras de contactar a los legisladores que sepan qué piensan nosotros antes de que voten y tomen esas decisiones. Siguiente. Entonces, ¿qué esperar cuando está reuniendo con legisladores? En general, esas reuniones son bien cortos, duran de 5 o 30 minutos máximo. Una reunión con el personal del legislador también puede ser tan importante como hablando directamente con el legislador. Y eso es porque el trabajo del personal es informar al legislador sobre lo que dicen los miembros de la comunidad y las diferentes organizaciones. Entonces, lo que usted les diga informará lo que le digan a la asambleísta o al senador. Siguiente. Y muy importante recordar eso, es normal estar nervioso, ¿verdad? Nosotros reuniremos previamente para colaborar y hacer un plan y resolver cualquier duda que puedan tener antes de reunirnos con los legisladores.
Y también hay que recordar que estamos aquí para apoyarnos unos a otros y es porque siempre tenemos esas reuniones en grupos y nunca solos. Siguiente. Entonces, hay varias maneras de participar en reuniones legislativas y usted puede tomar uno de estos roles en una reunión. Puede ser el líder del grupo. Esa persona facilitará la reunión, entonces introduce la reunión al principio y al final de la reunión le dice gracias y termina la reunión. También podrías tener un rol de participación en que está hablando. Puede ser que comparte parte de su experiencia personal y por qué ese proyecto de ley es importante desde su perspectiva. También puede ser una persona designada para responder a preguntas difíciles o puede ser la persona que hace la pregunta y pregunta al legislador si van a apoyar el proyecto de ley o no. Y también puede tener otro rol en la reunión, por ejemplo, puede tomar notas y eso es muy importante porque nos ayuda a responder a preguntas después de la reunión si no sabemos la respuesta en el momento. Siguiente. Y al final de cuentas es importante recordar que su presencia importa. Entonces, si no se siente cómodo teniendo un rol específico en la reunión, siempre asegúrese de presentarse y decir su nombre y si vive en el distrito que es un constituyente. Siguiente. Entonces, ahora paso la presentación a Angélica. Gracias, Kitty. Y ya mero vamos a terminar este entrenamiento. Nada más queremos compartir con ustedes sobre el próximo entrenamiento de abogacía y el registro del día de abogacía. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo puede usted y su organización seguir involucrados con nosotros? Como Elizabeth había mencionado, se puede unir a nuestra lista del boletín para recibir actualizaciones sobre nuestros próximos eventos de educación y promoción. Y también los invito a que nos acompañen en nuestros próximos eventos, que sería el segundo entrenamiento. Va a ser el 25 de abril, que cae en un jueves de 4 a 5 de la tarde. Y también el Día de la Abogacía, que va a ser mayo 7, y cae un martes de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Siguiente. Y no sé ahorita en este momento si tengan alguna pregunta sobre de lo que se ha hablado hoy. Bueno, si no hay preguntas ahorita, pueden, si llegan a tener preguntas, pueden ponerlo en el chat antes de que terminemos la presentación o pueden comunicarse conmigo por mi correo electrónico. Siguiente, por favor. Recursos y anuncios. Siguiente. Entonces, como mencioné al principio de la presentación, los beneficios del permiso familiar pagado y el seguro de discapacidad van a aumentar entrando el próximo año. Entonces, a partir del 1 de enero del 2025, los trabajadores de bajos ingresos en California recibirán el 90% de su salario regular del seguro estatal de discapacidad y del permiso familiar pagado. Los trabajadores de bajos ingresos se definirán como cualquiera que gane el 70% o menos del salario semanal promedio del estatal. Y esto es alrededor de $60,000 al año a partir de 2024. Y otros trabajadores recibirán el 70% de su salario regular hasta un tope. Y este cambio se debe al proyecto de ley SB 951
que fue por la senadora Durazo y se aprobó en el 2022 y entonces ahora entrando el 2025, el reemplazo salarial va a subir. Siguiente. Aquí tenemos nuestro sitio web, payfamilyleave.org. Está en español, entonces si gustan aprender un poco más sobre sus derechos acerca del permiso familiar pagado y el seguro por discapacidad, pueden ir a este sitio, a esta página. Siguiente. Y también tenemos más recursos aquí sobre el permiso familiar pagado, recursos para nuevos padres y recursos del Departamento de Desarrollo del Empleo. Am, y esta presentación la voy a compartir con ustedes para que puedan acceder a estos recursos. Siguiente. Y de nuevo, los invitamos a que aboguen con nosotros. Pueden unirse a nuestra lista del boletín informativo de California Working Family Coalition. Y también pueden enviarnos un correo electrónico a mí, a Katie, si tienen alguna pregunta o si quieren aprender un poco más sobre las oportunidades para abogar con nosotros. Siguiente. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Espero que haya sido informativo para ustedes y espero que los podamos ver para el próximo entrenamiento. Y también muchas gracias a Juliana, a Elizabeth, a Katie por haber sido parte de esta presentación. Entonces, muchas gracias y que todos tengan un buen resto de su tarde.